Muy bien, gente, bienvenidas y bienvenidos al segundo video de la unidad 6. Como hemos visto, las tablas de verdad nos sirven para representar cálculos de valores lineales, pero ya no para un estado posible del mundo que hemos elegido simplemente aleatoriamente para hacer un cálculo del valor de una fórmula según ciertos valores asignados a sus átomos, sino que ahora estamos calculando todas las combinaciones posibles de valores de los átomos y viendo en ese sentido todos los estados posibles del mundo que pueden hacer verdadera o falsa a esta fórmula, ¿no? Y hacemos los cálculos lineales en cada uno de esos estados posibles del mundo. En ese sentido, lo único que opera detrás de este tipo de algoritmo o este tipo de procedimiento mecánico es la aplicación de las reglas 1 al 6 de interpretación que ya hemos visto en la unidad 5. Es decir, estas reglas que nos decían que las fórmulas atómicas podían ser verdaderas o falsas y tenía que asignarse algún valor dependiendo del estado posible del mundo que se considerara. Y las otras 5 reglas que venían después, de la 2 a la 6, y que decían qué valor tomaba una fórmula molecular dependiendo del operador eh, veritativo funcional que tuviera como operador principal. Ahora, si esa aplicación de reglas es la que nos permite hacer este gráfico tabular, es decir, en forma de tabla, entonces también este tipo de gráficos van a poder servirnos para representar las mismas reglas estas, porque funciona solamente según esas reglas. Y es decir, es una mera forma de aplicar esas reglas o una forma gráfica de representar la aplicación de esas reglas. Entonces podemos usar las tablas para, digamos, también entender las reglas de otra manera, de un gráfico tabular. Entonces aquí en esta lista, en las páginas 3 y 4, les reformulo las reglas 1 a 6, pero en términos de la gráfica de tablas de valores. Um, Nuestra semántica ha sido introducida en el anterior video, digo, en la anterior unidad, como una semántica denotativa, ¿no? Que hablaba, digamos, de estados posibles del mundo y que contrastaba sus fórmulas o las fórmulas de la lógica de conectores con esos estados para poder darles valores de verdad o falsedad. Pero, digamos, otra manera de enfocar esto es simplemente decir que la semántica consiste en una semántica de tabla de valores. Y la semántica de tabla de valores da las siguientes reglas para interpretar cualquier fórmula y hacer el cálculo de cualquier valor de cualquier fórmula en lógica de conectores simplemente según estas reglas, ¿sí? Es una manera de representar las reglas 1 al 6 en formato de tablas. Es meramente eso. Entonces, miren, veamos que la 1 nos dice que una fórmula, cualquiera que sea, se le puede asignar los valores de verdad o falso, y claro, esa fórmula va a ser verdadera o falsa si en cada uno eh, de esos estados posibles del mundo, ¿no? Ahora, si es que una fórmula es verdadera o falsa, su negación también será falsa o verdadera en cada uno de estos, porque la negación lo que hace es invertir el valor eh, recibido o que recibe la fórmula al cual afecta, ¿no? La conjunción, de igual forma, solamente será verdadera en aquel estado posible del mundo en el cual sus dos fórmulas tengan el valor de verdad. En el resto de combinaciones o estados posibles del mundo será falsa. La disyunción, ya sabemos que es verdadera cuando al menos una de las dos es verdadera, incluyendo la posibilidad cuando ambas son verdaderas, ¿no? Pero que hay un caso en el cual no es verdadera. El único caso en el cual no es verdadera es cuando el estado posible del mundo hace que ambas fórmulas que une son falsas. La condicional ya sabemos que solamente hay un caso en que es falsa, el caso en el que el llamado antecedente, es decir, la primera fórmula es verdadera y el consecuente, la segunda fórmula, es falsa, ¿no? En ese caso, la condicional será falsa. Y en el resto de casos, es decir, los otros tres posibles estados del mundo, es verdadera. Finalmente, la regla 6, que nos hablaba de la bicondicional, decía que cuando las dos fórmulas unidas por la bicondicional tenían los mismos valores, es decir, la primera fila y la cuarta fila, da lugar a una bicondicional verdadera. En el resto de casos tenemos más bien la combinación de valores distintos que dan valores falsos, ¿no? Bueno, de eso quería hablarles acá. Ahora, lo que ya hemos visto en los ejercicios del anterior video es que las tablas nos sirven para poder demostrar propiedades que vamos a llamar ahora propiedades semánticas, porque dependen de esta interpretación de la lógica de conectores en términos de sus valores veritativos funcionales, ¿no? Por sí mismos sabemos que esos patrones de fórmulas o esos patrones de símbolos o esos esquemas de símbolos, en tanto sintaxis meramente, no tienen una interpretación, pero cuando les
damos una interpretación, los interpretamos semánticamente, ¿no? Entonces, estas propiedades de darles valor, que salen a partir de la asignación de valores de verdad o falsedad, suponen una semántica. Por eso, la tautología, la contradicción y la satisfacibilidad se van a conocer desde ahora como propiedades semánticas de las fórmulas, ¿sí? Solo tienen sentido cuando las interpretamos en términos de verdad o falsedad. Y en ese sentido, vamos a ver que en términos de tablas de verdad, la definición de tautología, contradicción y satisfacibilidad va a ser mucho más sencilla que la definición intuitiva que hemos brindado, ¿no? Una fórmula fin cualquiera será tautológica si solo si tiene el valor de verdad en todas las filas de su tabla de verdad. No voy a poner aquí es verdadera para que quede claro así, ¿no? Es verdadera. En cambio, es contradictoria si es que, si solo si, es falsa, ¿no? En todas las filas de su tabla de verdad. Y finalmente, una fórmula satisfacible si y solo si es verdadera, y eso es importante, en al menos una fila de su tabla de verdad, ¿no? Muy bien, eso es lo que ya hemos comprobado arriba y vimos que las dos fórmulas, phi y si, las que analizamos, ¿no? Es decir, esta y esta, eran satisfacibles, mas no eran ni contradictorias ni tautológicas. Ahora vamos a ver que estas otras dos fórmulas que les propongo, la que estoy marcando aquí y la que marco aquí abajo, son más bien fórmulas que cumplen, según la tabla de verdad que vamos a proponer para ellas, las propiedades de ser tautológica una y contradictoria otra. La primera va a ser contradictoria, ¿sí? Miren la formulación de esa fórmula, es una variable oracional en conjunción con su negación. Entonces, al asignar, según las tablas de verdad, los valores posibles de la única variable oracional que tenemos, que es P, cuyos valores serán o verdadero o falso, la fórmula da como lugar a dos valores también. O es verdadera la primera, digo, o es falsa en el primer caso, o es falsa también en el segundo caso. Entonces, en esta tabla de verdad queda claro que esta fórmula es imposible que sea verdadera en algún caso, por lo tanto es contradictoria, ¿no? Luego, vemos que esta segunda más bien, que es la negación de esta fórmula, y que si se dan cuenta es entonces una instancia del principio de no contradicción, va a ser una tautología. De igual manera, como utilizamos solamente una variable proposicional, ponemos los dos valores, ¿no? Miren que la regla se respeta, ¿no? Tenemos el número 1, que es el número de variables oracionales, y tomamos el número 2 y lo elevamos a esa potencia. 2 a la 1 son dos estados posibles del mundo, verdadero, falso, ¿no? Y claro, en este caso, si la conjunción era falsa en los dos casos, la negación, que en este caso es el operador principal de esa fórmula, será verdadera, verdadera. Y por lo tanto será una fórmula tautológica, esta de acá, ¿sí? Igual que esta es contradictoria. Ahora, evidentemente he puesto esos ejemplos porque son los más intuitivos, pero ustedes podrían encontrar un montón de tautologías y contradicciones y lo único que van a tener que hacer es poner una tabla de verdad y hacer la prueba. Algo que quiero que se den cuenta más bien en este material y que por eso lo he explicitado en la página 4 y 5, no, en la página 4, es que quiero que recuerden que esta propiedad, por ejemplo, del principio de no contradicción, que hace que cualquier instancia de ese principio, no necesariamente esta, que es la más sencilla, porque aquí une una variable oracional con su negación, sino que también cualquier estructura que se adapte a esta forma que vemos por acá, que es la negación de cualquier fórmula en conjunción con su negación, debería probarse en su tabla de verdad que es una tautología. De igual manera, cualquier formulación que tenga esta forma, al margen de que no esté formulada con una variable oracional, sino con una fórmula más compleja, es decir, cualquier instancia de esta forma de aquí abajo, debería ser también contradictoria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de patrones sintácticos. Entonces, en verdad, si lo que hace que esta estructura sea siempre falsa y lo que hace que esa estructura sea siempre verdadera es su mera forma, entonces cualquier oración con la que reemplacemos esta fórmula, sea simple como una variable oracional, o sea compleja como por ejemplo esta fórmula que propongo, igual la tabla nos tiene que dar la misma respuesta, el mismo valor. Para estas estructuras me tiene que decir que siempre, en todos los estados posibles del mundo, esa fórmula que se adapte a esa estructura será falsa. Y de la misma manera me tiene que decir la tabla de verdad que cualquier oración, cualquier fórmula que se adapte a esa estructura o esta forma lógica, también tiene que ser necesariamente verdadera en todos los estados posibles del mundo. Y vamos a ver cómo se comprueba eso. Aquí pongo esta nueva... aquí creo que sí, me falta poner un paréntesis externo. Ya.
Entonces, a ver, en este caso, en estas dos fórmulas, lo que vamos a tener es el, lo que vamos a tener es que copiar primero los átomos, y en este caso son ST simplemente, porque no se repiten, no hay otros átomos distintos salvo ellos dos. Y siguiendo la regla, tendríamos que poner primero S en la primera columna, T en la segunda. Dense cuenta que aquí he puesto una división de líneas. Ustedes pueden poner esa división de líneas como también podrían no ponerla como aquí arriba, ¿no? Ah, yo prefiero ponerla en este tipo de ejercicios que son un poco más grandes porque hace menos difícil confundirse entre columna y columna, ¿ya? Bueno, en todo caso, en este caso puse la división de líneas y puse ST, ¿no? Ahora, como tengo dos variables oracionales, es 2 al cuadrado por el número de variables, sería 4, ¿no? Distribuyo verdadero, verdadero, falso, falso para la primera y la mitad de valores verdadero, falso para la segunda. Haciendo el cálculo de valores que ustedes pueden corroborar para cada uno de estos dos lados de la fórmula, determinan que finalmente mi conjunción, igual que esta primera tabla que me mostraba que esta fórmula era contradictoria, también me mostrará que esta es contradictoria. Me dará como falsos todos los valores de esa conjunción, ¿ya? Lo mismo va a pasar con la tautología en comparación con esta de acá, ¿no? Esta fórmula que se adapta a esta forma lógica mostraba que en su tabla que era siempre verdadera y que era una tautología, entonces esta instancia de esta forma lógica, que es la misma, también nos va a mostrar que es siempre verdadera, ¿sí? Y bueno, eso sería por ahora, ¿sí? Ustedes corroboren por favor estos ejercicios para ya no ahondar más en ellos y más bien voy a pasar a las siguientes propiedades que quiero que queden claras en este video, ¿ya? Si hemos utilizado ya hasta este punto las tablas de verdad para probar si una oración cumple con esta propiedad semántica de ser tautológica o contradictoria o satisfacible, también podemos hablar de propiedades semánticas que ya no se aplican solo a fórmulas, sino a conjuntos de fórmulas. Y en este caso vamos a hablar de dos propiedades en específico, la consistencia y la inconsistencia. Entonces son propiedades que también intuitivamente ya habíamos aplicado a ciertos conjuntos de oraciones en el lenguaje natural en las unidades 1 y 2, ¿no? Cuando todas podían ser verdaderas juntas, se llamaba que eran consistentes. Cuando no podían ser verdaderas juntas en ningún caso, se llamaba que era un conjunto inconsistente. Entonces ahora vamos a ver que la definición en términos de tablas de verdad es mucho más precisa también. De consistencia se formula así. Un conjunto de fórmulas, esta es la metavariable que vamos a utilizar para representar conjuntos, ¿sí? Es gamma. Es consistente si y solo si al menos una fila de su tabla de verdad hace a todas sus fórmulas verdaderas. Entonces las tablas de verdad también nos van a permitir hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Poner no solamente una oración que se va a analizar, una fórmula que se va a analizar en base a los valores que se asignan a sus átomos, sino que también vamos a poder hacer tablas un poco más grandes en las que ponemos varias fórmulas y analizamos si son consistentes o no. Para ver si son consistentes tiene que haber al menos una fila en la que estas fórmulas son todas verdaderas, ¿no? Y más bien será inconsistente si es que al revisar todas las filas de esta tabla, en ningún caso todas las fórmulas del conjunto gamma son verdaderas. Si no hay ninguna fila en la cual todas son verdaderas, entonces el conjunto es inconsistente, ¿no? Entonces es una manera de interpretar en términos de tablas de verdad esas propiedades que intuitivamente ya estábamos manejando en el curso. Por ejemplo, tomemos estas fórmulas de acá, vamos a hacer pruebas con respecto a estas cuatro fórmulas, léanlas bien, en el siguiente video voy a empezar con los ejercicios. Y claro, vamos a hacer primero un ejercicio para este conjunto, ¿sí? Los conjuntos, acuérdense que siempre los graficamos con llavecitas y ponemos dentro a los miembros del conjunto separados por comas y un i, o podemos, ¿sí? Mejor los pongo simplemente con comas para que nos estandaricemos con eso, ¿ya? Por ejemplo, este primer conjunto que vamos a analizar es el conjunto de estas tres oraciones o fórmulas, y el segundo conjunto que vamos a analizar es este otro más bien que reúne a la primera, la segunda y la cuarta, ¿ya? Vamos a probar si son consistentes o inconsistentes según esas tablas en el siguiente video. Nos vemos allá.